Me llamo Elena Martín, tengo 33 años y desde hace 8 dejé atrás las calles tranquilas de Salamanca para mudarme a Madrid, convencida de que el amor de mi vida era Andrés y de que nuestro matrimonio sería la promesa cumplida de una vida feliz. Él era atento, encantador y parecía tener todas las respuestas. Me enamoré con una fe ciega, de esas que no piden garantías. Nos instalamos en un piso elegante cerca del Retiro, donde cada rincón hablaba de planes a futuro, de hijos, de estabilidad. Al principio todo era armonía, cenas a la luz de las velas, escapadas espontáneas y palabras dulces que me hacían sentir única. Pero con el paso de los años, la rutina empezó a borrar lo que habíamos sido, y sin darme cuenta, dejé de reconocer al hombre con el que dormía. No sabía entonces que mi historia apenas estaba comenzando, y que el amor, cuando se pudre, puede convertirse en algo mucho más oscuro que el odio. Hace 6 meses, mi padre falleció tras una larga enfermedad que lo fue consumiendo poco a poco, y aunque el dolor me dejó vacía, tuve que tomar decisiones prácticas. Vendimos la vivienda familiar en Salamanca y, por ley, como hija única, heredé 165.000 euros limpios. Recuerdo que firmé los papeles con lágrimas en los ojos, sabiendo que aquel dinero era lo último que quedaba de él. Guardé el monto completo en una cuenta separada a mi nombre, sin imaginar que aquello marcaría un antes y un después en mi vida. Al llegar a casa y contárselo a Andrés, lo primero que dijo no fue «lo siento por tu padre», sino «ahora podremos arreglar la cocina». Esa frase fue la primera grieta que no quise ver. Andrés siempre repitió que el dinero era de los dos, como si nuestra unión justificara cualquier mezcla, aunque yo sabía perfectamente, porque lo había confirmado con un abogado, que la herencia no era ganancial, era solo mía por derecho. Pero él insistía con ese tono persuasivo que antes me seducía y ahora empezaba a inquietarme, como si no aceptar su idea fuese una traición. Al principio creí que era una confusión normal, una manera de hablar, pero cada vez que lo mencionaba, su rostro se endurecía. Empezó a hacer planes con mi dinero sin consultarme, reformas, inversiones, hasta un coche nuevo que yo nunca pedí. Y yo, por no pelear, callaba, hasta que ya no pude seguir ignorando las señales. Desde el día en que se confirmó la transferencia del dinero, su carácter cambió. Las bromas desaparecieron, y en su lugar llegaron los silencios largos, las miradas frías, los comentarios pasivo-agresivos que me hacían sentir culpable por todo. Se volvió más controlador, quería saber a qué hora salía, con quién hablaba, qué hacía con cada euro. Me criticaba por detalles mínimos, como si cualquier gesto mío fuera un ataque personal. Las discusiones se hicieron rutina, y cada noche sentía que dormía junto a un extraño que medía mis movimientos como si fuera su enemiga. Yo aún creía que podía recuperarlo, que era una crisis, no una advertencia. Un día, después de una pelea especialmente amarga por haber comprado unos libros sin consultarle, él propuso hacer una cena romántica para empezar de nuevo. Sugirió un restaurante elegante en la calle Alcalá, donde solíamos ir cuando éramos felices, y me habló con una ternura que no veía en meses. Dudé, claro que dudé, pero había algo en mí que aún quería creer que todo se podía arreglar si los dos poníamos de nuestra parte. Me puse mi vestido favorito, me maquillé como hacía tiempo no lo hacía, y salí con la esperanza de que aquella noche marcara un nuevo comienzo. No sabía que, en realidad, iba a ser el principio de mi huida. Acepté esa cena porque, pese a todo, aún me aferraba al recuerdo de lo que fuimos. Intentaba salvar lo poco que quedaba, como quien intenta tapar una grieta en una presa a punto de romperse. Caminamos hacia el restaurante en silencio, él con su sonrisa medida, yo fingiendo que no notaba la distancia entre nuestras manos. Al llegar, el camarero nos reconoció y nos condujo a una mesa junto a la ventana. Pedimos vino, hablamos del menú, todo con una cordialidad tensa, casi mecánica, como si ambos estuviéramos interpretando una escena escrita por otros. Pero yo ya presentía que algo no encajaba. Desde el primer minuto en la mesa, noté que Andrés estaba inquieto, como si esperara algo o a alguien. No me miraba a los ojos por más de unos segundos, y cada vez que su móvil vibraba, lo revisaba con urgencia, disimulando mal. Yo fingí no darme cuenta, pero el nudo en mi estómago crecía con cada mensaje que él respondía bajo la mesa. Me preguntaba si era el trabajo, como había empezado a sospechar, alguien más.
La manera en que apartaba el móvil cuando yo intentaba mirar su pantalla me daba respuestas que aún no me atrevía a aceptar. Y entonces sonó otra vez. Durante los entrantes, su móvil vibró con insistencia y él, con una sonrisa forzada, dijo que era una llamada importante del trabajo, que volvería enseguida. Se levantó sin esperar respuesta y salió apresurado hacia la terraza, llevándose el móvil pegado a la oreja como si le fuera la vida en ello. Me quedé sola, removiendo mi ensalada sin hambre, fingiendo tranquilidad. Observé a mi alrededor, tratando de no mirar la puerta por donde él había salido. Y fue entonces cuando la incomodidad se convirtió en algo mucho más oscuro. Sentí que alguien me observaba intensamente. Giré la cabeza y vi a una señora mayor sentada en la mesa de al lado, con el ceño fruncido y una mirada que iba de Andrés en la terraza hacia mí, como si conectara algo que yo aún no veía. Pensé que quizás me confundía con otra persona o que simplemente le llamaba la atención que estuviera sola, pero su expresión no era de simple curiosidad. Era algo más profundo, más urgente. Bajó la vista cuando notó que la miraba, pero sus ojos no podían esconder lo que su rostro ya había dicho. Había preocupación real, como si supiera algo que yo no sabía. Y entonces empezó a moverse. Al principio, intenté ignorarla, convencida de que era solo una coincidencia, una señora entrometida. Pero ella seguía mirándome, y en sus ojos había una mezcla de miedo y decisión que me puso la piel de gallina. Me sonrió débilmente, como si quisiera tranquilizarme, pero su rostro no dejaba de temblar. Me incliné hacia el plato, incómoda, pero cuando volví a mirarla, ella ya se había levantado, apoyando las manos en el borde de mi mesa. En ese instante, algo cambió en el ambiente, como si el tiempo se detuviera un segundo. Y supe que no estaba imaginando nada. Con movimientos lentos pero decididos, la señora se inclinó hacia mí, con disimulo, deslizó un billete de 20 euros en mi mano cerrada. Sentí un escalofrío inmediato, no por el dinero, sino por la forma en que lo hizo, como quien entrega una llave para escapar. Me miró fijamente y, con una voz apenas audible, susurró: «Salga rápido. Llame a un taxi. No vuelva a su mesa. Váyase por la ventana del baño». Mi cuerpo se paralizó y por un segundo creí que era una broma. Pero en sus ojos había urgencia, y algo en su tono no dejaba lugar a dudas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con las manos temblorosas, la señora me dejó el billete en la palma como si fuera un mensaje cifrado, y antes de que pudiera reaccionar, volvió a sentarse fingiendo normalidad. Miré a mi alrededor buscando una cámara oculta, una broma, una explicación lógica, pero todo seguía igual, salvo mi respiración, que ya era agitada. El papel arrugado en mi mano quemaba como si llevara una advertencia. Quise devolverlo, pedirle que explicara qué pasaba, pero su mirada me lo impidió. Había algo tan serio en sus ojos que me paralizó. Susurró de nuevo, sin moverse mucho: «Salga rápido. Llame a un taxi. No vuelva a su mesa. Váyase por la ventana del baño». Las palabras entraron como un cuchillo, lentas pero certeras, mientras mi cerebro intentaba encontrar sentido a lo que estaba escuchando. Pensé que tal vez me estaba confundiendo con otra persona, o que tenía problemas mentales, pero algo dentro de mí gritaba que la creyera. El tono de su voz no era de alguien que duda, era de quien ha vivido el miedo. Empecé a sudar frío y sentí como el corazón me golpeaba las costillas. Me quedé en shock, inmóvil, mirando la servilleta arrugada como si pudiera responder por mí, deseando que alguien interrumpiera ese momento para devolverme al mundo real. Esto no puede estar pasando, pensé, intentando convencerme de que todo era una mala interpretación. Pero cada fibra de mi cuerpo me decía lo contrario, que esa mujer no estaba loca, que no se había equivocado. Quise hablarle, preguntarle más, pero no podía mover los labios. El miedo ya se había sentado conmigo a la mesa. La señora negó con firmeza, sin dejar de mirarme, como si supiera exactamente lo que hacía y no tuviera dudas sobre lo que me estaba advirtiendo. No era una expresión de histeria, ni de exageración, era la certeza de alguien que ha visto demasiado. Apretó los labios y movió la cabeza despacio,
transmitiendo un mensaje silencioso que me perforó el pecho. En ese instante, ya no era solo sospecha, era miedo puro. Algo estaba mal, muy mal. Y ella lo sabía. Miré hacia la terraza, aún intentando mantener la calma, y ahí estaba Andrés, con el teléfono en la oreja y una sonrisa que no era de trabajo, no era para mí, no era la de un hombre preocupado. Era una sonrisa cómoda, íntima, como la que se comparte con alguien con quien se tiene un secreto. Me incliné un poco y lo vi mover los labios con naturalidad, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo dentro del restaurante. Y entonces, la vi a ella. Al fondo de la terraza, una figura conocida que me provocó un vuelco en el estómago. Era Laura. Su compañera de oficina. La misma a la que nunca tragué del todo, la que se reía demasiado alto en sus reuniones, la que siempre tenía alguna excusa para enviarle mensajes fuera del horario laboral. Estaba ahí, en el mismo lugar, mirándolo con atención, como si esperara algo. Me fijé mejor, no estaban juntos, pero sí conectados. Sus ojos iban de él al interior del local, y en un segundo su mirada se cruzó con la mía. Sonrió. No fue una sonrisa amable. La señora, con una rapidez sorprendente para su edad, apretó mi mano de nuevo, como si sintiera que yo iba a quedarme paralizada. Hágame caso. No, espere. Váyase, dijo con firmeza. Su voz ya no era un susurro, sino una orden disfrazada de súplica. Yo sentí un impulso de levantarme y huir, pero también la duda de si no estaba exagerando, si todo era una mala interpretación. Sin embargo, el temblor en sus dedos, la gravedad en su mirada, no dejaban espacio para el error. Era ahora, o nunca. Algo en su mirada me heló el cuerpo, como si me enseñara un futuro que yo no quería ver, uno que podía acabar mal si no actuaba ya. Me levanté despacio, controlando cada movimiento, fingiendo serenidad mientras tomaba mi bolso con naturalidad. Andrés seguía en la terraza, de espaldas. Laura no. Ella me observaba, y su expresión cambió sutilmente al verme de pie. Caminé hacia el pasillo, como si fuera al baño, como si nada pasara. Pero dentro de mí, el miedo ya era una corriente desbordada. Al cerrar la puerta del baño, mis manos sudaban tanto que apenas pude girar el pestillo. Escuché voces afuera, risas de clientes, ruido de copas, y luego, pasos. Acelerados. Inseguros. Como si alguien hubiera notado mi ausencia y se acercara. Me apoyé contra la pared para calmar la respiración, pero no sirvió de nada. Todo mi cuerpo temblaba. Estaba encerrada en un baño de restaurante, sin saber si la amenaza era real, o si acababa de escapar de algo que no alcanzaba a comprender. Subí a un cubículo tan rápido como pude, cerrando el pestillo con un clic que me pareció demasiado ruidoso, y me quedé de pie sobre la tapa del váter para que no vieran mis pies, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. El silencio del baño se volvió insoportable, apenas roto por el eco de mi pulso desbocado. Intenté pensar con claridad, pero el miedo me nublaba cualquier razonamiento. Sabía que Andrés se enfadaría al verme desaparecer de la mesa, pero esto no era un simple enfado. Había algo más, algo que no lograba descifrar. Reconocí la voz de Andrés entrando en el baño, tensa y agitada, diciendo, ¿dónde está? Entró aquí, y mis piernas casi flaquean al oírlo tan cerca, con un tono que jamás le había escuchado usar conmigo. No era preocupación, era urgencia, casi desesperación. Me cubrí la boca con ambas manos para no hacer ruido, sintiendo como el aire se atascaba en los pulmones. Él empujó una puerta, luego otra, mientras contenía la respiración esperando que apareciera. Yo sabía que si revisaba la tercera, me encontraría. Entonces escuché una voz femenina respondiéndole desde la entrada, tranquilo. No tardará. Ten preparado lo que dijimos, y esas palabras atravesaron el cubículo como un golpe seco, encajando piezas que yo no quería comprender. La voz era fría, segura, como si aquel plan estuviera perfectamente ensayado. Andrés murmuró algo ininteligible, y su respiración era tan cercana que temí que escuchara la mía. Me apoyé en la pared del cubículo para no caer.
Era evidente que no se trataba de una discusión de celos. Era otra cosa, esa voz era la de Laura, inequívoca, con ese tono calculado que siempre había ocultado detrás de sonrisas amables, y saberla tan cerca me provocó un vértigo que casi me hizo perder el equilibrio. La imaginé cruzándose de brazos, controlando la situación, como si esto fuera un trámite. Me pregunté cuántas veces habían hablado de mí a mis espaldas, cuántas decisiones habían tomado sin que yo lo sospechara. Sentí rabia mezclada con terror. Era evidente que no estaban improvisando nada, sentí náuseas al escuchar un susurro entre ellos que no pude descifrar, pero que incluía palabras como, esta noche y, de una vez, y el baño comenzó a darme vueltas como si estuviera encerrada en una jaula diminuta. ¿Qué habían planeado? ¿Por qué yo? ¿Qué querían hacer con mi dinero? ¿Conmigo? Cada pregunta me atravesaba como un latigazo. Intenté no llorar, obligándome a mantener la mente fría, pero era imposible. Mi cuerpo ya entendía lo que mi cabeza no quería aceptar. Miré la pequeña ventana del baño, alta y estrecha, casi imperceptible desde la puerta, pero lo suficientemente grande como para que yo pudiera intentar huir si reunía fuerzas. Era la única salida posible, una rendija hacia un callejón oscuro, desconocido, pero 1000 veces más seguro que quedarme ahí esperando. El ruido de Andrés tocando otra puerta me impulsó a moverme. Me quité los zapatos en silencio para no tropezar y medí la distancia con la mirada. Era riesgoso, pero necesario. Saqué fuerzas de un miedo que jamás había sentido, empujé la ventana con ambas manos y la abrí con un chirrido agudo que me pareció un grito en medio del silencio, temiendo que ellos lo hubieran escuchado. Me subí apoyándome en el borde áspero, sintiendo el metal frío cortarme la piel del brazo. El callejón estaba oscuro, pero no había nadie. Me dio igual. Necesitaba salir, respirar, desaparecer. Y antes de pensar más, me dejé caer al otro lado. El golpe en el suelo me arrancó un jadeo ahogado y me raspé el brazo de arriba abajo, sintiendo un ardor inmediato que me hizo morderme el labio para no gritar. Pero estaba fuera. Fuera del baño, lejos de ellos, lejos de su plan. Me levanté sin mirar atrás, con el corazón latiendo como si quisiera escapar también. El viento frío del callejón me despejó lo justo para entender que no había tiempo que perder. Tenía que alejarme de allí antes de que comprendieran que había escapado. Levanté la mano al llegar a la esquina, temblando de arriba abajo, y conseguí parar un taxi que frenó bruscamente al verme casi en medio de la calle. El conductor me miró con preocupación, pero yo solo pude decir, por favor, arranque, con la voz entrecortada. Me metí en el asiento trasero y cerré la puerta con un golpe, como si alguien pudiera alcanzarme desde atrás. El taxista no hizo preguntas, solo aceleró, y yo sentí un alivio fugaz que se mezclaba con un miedo que no me abandonaba. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía volver. Le pedí que me llevara a casa de mi hermana Sara, en el barrio de Retiro, porque era el único lugar donde podía pensar y sentirme protegida, aunque no sabía cómo explicarle lo que estaba pasando. Me miró por el retrovisor con un gesto de duda al ver mi brazo lleno de sangre y mis manos temblorosas, pero seguí dando la dirección con voz firme. Mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas, yo intentaba poner orden en mi mente, recordar cada detalle, cada palabra. Tenía la sensación de que acababa de escapar por segundos de algo irreparable. Durante el trayecto, mi móvil no dejaba de vibrar. Miré la pantalla. Andrés. Llamaba una y otra vez. Luego empezaron los mensajes. ¿Dónde estás? No hagas tonterías, tenemos que hablar ya. No contesté. Me quedé observando esas palabras como si vinieran de alguien que ya no conocía. El silencio era mi única protección. Cuando Sara abrió la puerta, se quedó paralizada al verme con la cara pálida, el vestido arrugado y el brazo manchado de sangre. Me abrazó sin decir nada y me metió dentro, cerrando 2 veces con llave. Me llevó al sofá, buscó un botiquín, y mientras limpiaba mi herida, me miraba como si intentara entender hasta dónde llegaba el daño. ¿Qué ha pasado?, preguntó finalmente. Y yo lo solté todo, de golpe. Le conté lo de la señora del restaurante, la ventana, la conversación de Andrés con Laura, el billete en la mano, el susurro urgente, todo.
Sara me escuchaba con los ojos muy abiertos, sin interrumpirme, como si cada palabra confirmara un presentimiento que no quería tener. Al terminar, me agarró las manos con fuerza. Elena, no vuelvas a casa. Algo grave está pasando. Esto no es solo una infidelidad. Y en ese instante lo supe, tenía razón. Esa noche dormí allí, en el sofá, aunque dormir fue imposible. Cada ruido en la calle me ponía en alerta. Cada sombra proyectada por los faros del coche me hacía pensar que él había venido a buscarme. Intenté cerrar los ojos, pero mi mente volvía al baño, a la frase, ten preparado lo que dijimos. El miedo era una presencia física, como si alguien estuviera sentado al pie del sofá, esperando. Y yo solo podía seguir despierta. A las 2 de la madrugada, escuchamos pasos en la escalera del edificio. Lentos, como si alguien intentara no hacer ruido. Nos miramos en silencio, sin movernos. Luego, el sonido seco de una mano intentando girar la cerradura nos congeló. No dijimos nada. Nos escondimos en el pasillo interior, con el móvil en la mano, mientras Sara llamaba a la Policía Nacional. La respiración se me cortaba a cada segundo. Los pasos desaparecieron antes de que llegara la patrulla, que subió sin prisa pero con las linternas encendidas, preguntando quién había hecho la llamada. Les explicamos lo que oímos y nos recomendaron no abrir la puerta a nadie, incluso si conocíamos la voz. Uno de ellos nos miró con seriedad y dijo, no subestiméis esta situación. No estáis seguras, y alguien sabe dónde estáis. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. A la mañana siguiente, fui escoltada por un agente a mi casa para recoger algo de ropa y documentos. Iba temblando, sin saber qué iba a encontrar tras esa puerta. Al llegar, notamos que estaba mal cerrada, como si alguien la hubiera forzado pero sin llegar a romper nada. El policía me hizo un gesto para quedarme atrás. Entró primero, revisando cada habitación. Yo respiraba con dificultad, esperando lo peor. Por fuera todo parecía igual, pero al entrar al salón noté que varios cajones estaban abiertos y revueltos. No se habían llevado nada valioso, ni el portátil, ni la televisión, ni dinero en efectivo. Lo que encontraron fue algo más personal. En la mesa del salón estaban mis extractos bancarios, impresos y marcados con rotulador. Alguien había señalado mis ahorros, los movimientos recientes y la cantidad exacta de la herencia. Me acerqué con cuidado y vi que el portátil de Andrés estaba encendido. En la pantalla, una conversación entre él y Laura seguía abierta. No tuve que leer mucho. Allí hablaban de resolver el asunto del dinero, de hacerlo pronto, sin que ella sospeche y de dividir todo cuando esté hecho. La sangre me abandonó el rostro. Ella era yo. Me senté sin sentir las piernas. El policía me pidió que no tocara nada y llamó refuerzos. La patrulla tomó fotos, se llevó los documentos y el portátil como posible prueba de coacción y planificación. Todo estaba empezando a encajar, pero el dolor de esa verdad me partía por dentro. Andrés, el hombre con el que había compartido 8 años de mi vida, estaba conspirando contra mí, no por amor ni por celos, sino por dinero. Por algo que era mío. Y yo había estado a centímetros de caer en esa trampa. Llamé a Andrés desde el coche patrulla, fingiendo calma, como si no supiera nada, solo para confirmar lo que ya temía. Le pregunté por qué había ido a casa de Sara de madrugada, y su silencio de 2 segundos bastó para revelar la mentira. Luego se puso agresivo. ¿Qué estás diciendo? Yo no he ido a ningún sitio. Estás paranoica. Cuando mencioné a Laura, su tono cambió otra vez, esta vez a amenaza disfrazada de preocupación. Colgué sin decir más, con el corazón en un puño. La policía me aconsejó no volver a contestar sus llamadas, ni responder a ningún mensaje. Me explicaron que, a partir de ese momento, cada contacto debía quedar registrado como parte de la investigación. Agradecí su ayuda, pero por dentro me sentía devastada, como si mi mundo se hubiera roto en pedazos demasiado pequeños para volver a juntar.
Ya no era solo traición, era peligro real. Andrés no era quien yo pensaba. Nunca lo había sido. Volví al restaurante, intentando encontrar a la señora que me había alertado. Quería agradecerle, entender cómo sabía lo que estaba a punto de pasar, y por qué había decidido ayudarme sin conocerme. El gerente me atendió con amabilidad y me dijo que ella solía ir todos los jueves por la tarde, que era del barrio y conocía a muchos. Pregunté si podía darme su nombre o algún dato, pero no quiso comprometerse. Es muy discreta, dijo. Pero buena persona, siempre lo ha sido. Hablé con una camarera joven que recordaba la noche en que todo ocurrió. Le pregunté si había visto algo extraño, algo fuera de lugar entre Andrés y la otra mujer. Me miró con duda al principio, pero luego se acercó más y bajó la voz. Su marido estaba discutiendo con la otra mujer. Ella le decía que se diera prisa antes de que usted volviera. Sentí que el corazón se me caía al suelo. No lo imaginé. Había un plan. Y yo estaba justo en el centro. Mis piernas temblaban. Aquella frase lo confirmaba todo. No se trataba de celos, ni de una historia paralela. Era premeditación, presión, manipulación. La camarera no sabía más, pero su testimonio encajaba con todo lo que había vivido. Me despedí con gratitud, caminando con la mente nublada. Ahora sabía que la cena había sido una trampa disfrazada de reconciliación. Una escena montada para que yo bajara la guardia. Al día siguiente, recibí una llamada de un número privado. Dudé en contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Era ella, la señora del restaurante. Su voz era pausada, pero firme, y no necesitó presentarse. Vi a su marido hablando de que usted no duraría mucho. Me recordó algo que viví, y no podía quedarme callada. La garganta se me cerró. Esa frase me acompañaría durante mucho tiempo. No duraría mucho. ¿Qué habrían planeado realmente? Hablamos durante varios minutos. Me dijo que había perdido a alguien cercano por confiar en la persona equivocada. Tenía el mismo brillo en los ojos que su marido, me dijo. Me confesó que al ver la forma en que él la miraba desde la terraza, y la frialdad con que hablaba con la otra mujer, supo que algo no estaba bien. No me perdonaría si no hacía nada, concluyó. Yo apenas podía hablar. Esa desconocida me había salvado la vida. Fui directamente a la comisaría para informar de todo. Entregué los mensajes, conté la llamada, mencioné la testigo anónima y pedí que tomaran su declaración si lograban localizarla. La policía escuchó todo con atención, y me aseguraron que abrirían una investigación formal contra Andrés y Laura. Coacción, acceso indebido a mis datos bancarios y posible planificación de agresión. Las palabras daban miedo. Pero era peor el silencio de antes. Andrés fue citado a declarar. En su primera versión, negó todo, pero cayó en contradicciones al ser confrontado con los movimientos de su portátil y las marcas en los extractos. Dijo que quería ayudarme a organizar mis cuentas y que todo había sido un malentendido entre parejas. Los agentes no creyeron una palabra. Sabían que había más, y yo también. Aquel hombre que yo amaba ya no existía. O quizás nunca había existido. Laura también fue citada. Intentó desvincularse de todo, negando incluso su presencia aquella noche en el restaurante. Pero las cámaras del local y los mensajes guardados en el ordenador la dejaron sin salida. En las conversaciones aparecían frases como, ya está lista para caer y, después de esto, desaparecemos. Cuando la enfrentaron con las pruebas, se quedó en silencio. Por primera vez, mostró miedo. Yo solo quería justicia. Me concedieron una medida cautelar que prohibía a Andrés acercarse a mí o contactarme por ningún medio. Cuando recibí la notificación oficial, sentí por primera vez en semanas una pequeña chispa de alivio, como si el Estado me dijera, no estás sola. Aún así, el miedo no desapareció. Sabía que una orden no cambia de repente el corazón de alguien que ha cruzado esa línea. Pero era un escudo.
Uno frágil, sí, pero necesario. Me mudé temporalmente con Sara mientras el proceso seguía su curso. Transformamos su salón en mi refugio, con un colchón en el suelo y las ventanas siempre cerradas. Ella cambió turnos en el trabajo para no dejarme sola, y aunque intentaba mostrarse fuerte, sus ojos siempre estaban atentos a cada sonido del edificio. Vivíamos en alerta constante, como si en cualquier momento el pasado pudiera derribar la puerta. La calma se convirtió en un lujo lejano. Hoy sigo asustada, con pesadillas que me despiertan empapada en sudor y escenas que no se borran ni cerrando los ojos. Pero estoy viva. Estoy aquí. Y sé que esa señora, esa desconocida con un billete en la mano y un susurro en la garganta, me salvó de algo que no quiero imaginar cómo habría terminado. Nunca supe su nombre, pero siempre recordaré su voz. Su advertencia fue la línea entre seguir respirando o desaparecer. Desde entonces, miro a las personas con otros ojos. Ya no doy por hecho el cariño, ni la lealtad, ni el amor. Aprendí que la confianza es un hilo delicado, y que incluso alguien que duerme contigo puede ser capaz de traicionarte en silencio durante años. A veces me pregunto cuántas señales ignoré, cuántas veces me miré al espejo y no quise ver lo que ya sabía. Pero no me castigo. Sobreviví. Eso es lo que importa. He retomado el trabajo poco a poco, evitando contactos innecesarios, manteniéndome lejos de redes sociales y cuidando cada paso. La empresa donde trabajaba Andrés abrió una investigación interna, y según supe por terceros, Laura fue despedida. Él pidió una baja médica por estrés emocional, como si el verdugo pudiera presentarse como víctima. No me interesa saber más. Necesito reconstruir mi vida, y para eso, él debe quedarse atrás. La fiscalía avanza con el caso, y mi abogada me dice que las pruebas son sólidas, los documentos, los mensajes, las grabaciones, los testimonios. Hay un camino legal que recorrer, lento, doloroso, pero claro. A veces me canso, otras lloro de rabia. Pero sigo. No por venganza, sino por respeto a mí misma. No permitiré que esto quede en nada. No fui solo una esposa engañada. Fui una mujer a punto de ser destruida. Sara ha sido mi roca, y aunque discutimos a veces por tonterías, el encierro también desgasta, sin ella no habría podido sostenerme. Me acompaña a las audiencias, me abraza cuando vuelvo rota, me obliga a comer cuando me encierro en mi cuarto. Me recuerda quién soy cuando la voz de Andrés aún resuena en mi cabeza. No durará mucho, esas palabras siguen ahí, pero ahora con menos poder. Porque sigo aquí. He pensado en mudarme de ciudad cuando todo termine, empezar de nuevo lejos de Madrid, donde cada calle me recuerda lo que viví. Volver a Salamanca quizás, donde mi padre me enseñó a confiar y a defender lo que es mío. A veces paseo por el Retiro con gafas de sol y gorro, no porque tema que él aparezca, sino para ocultar mi tristeza del mundo. Pero incluso en ese dolor, hay vida. Hay pasos que ya no tiemblan tanto. Un psicólogo del centro de víctimas me ha ayudado a entender que lo que viví no fue solo una traición. Fue un intento de anularme, de borrarme como persona, de usarme como un medio. Andrés no me amaba, me necesitaba sumisa, callada, obediente. Cuando dejé de ser eso, se convirtió en otra cosa. No fue culpa mía. Nunca lo fue. Y repetirlo en voz alta me ha devuelto parte de lo que él intentó quitarme, mi voz. La investigación sigue abierta, pero la justicia ya ha empezado a actuar. Andrés será juzgado, y Laura también. No sé si pagarán por todo, pero yo no pienso callarme. A veces, basta una sola persona para cambiar el destino de otra. En mi caso, fue una mujer desconocida, en una mesa de restaurante, que vio lo que yo no podía ver. Me tendió la mano, y gracias a ella, hoy estoy viva para contar mi historia. El juicio está programado para dentro de 3 meses. Me han dicho que probablemente no se sienten culpables, que intentarán reducir las penas, victimizarse, manipular como siempre. Pero esta vez no podrán. Esta vez hay pruebas, testigos, y sobre todo,
Una mujer que ya no tiene miedo de hablar. Una mujer que aprendió a ponerse de pie aunque todo se viniera abajo. No espero venganza. Solo quiero cerrar este capítulo con la dignidad que me intentaron arrebatar. Sé que hay otras como yo, que aún viven atrapadas en relaciones donde el amor se ha podrido. Por ellas también hablo. Porque una voz puede salvarte, pero muchas pueden protegernos a todas. Y yo ya no voy a callarme nunca más. He empezado a escribir todo lo que viví, sin adornos, sin suavizar los detalles. Me lo recomendó mi terapeuta, pero también lo hago porque siento que mi historia puede servir a alguien. Cada línea que escribo es una cicatriz que dejo de esconder. No quiero olvidar lo que pasó, porque olvidar sería permitir que vuelva a repetirse. Y yo ya no soy esa mujer que espera, que aguanta, que duda de sí misma. Una tarde, en una librería de barrio, vi a una mujer mayor sentada junto a la ventana, hojeando un periódico. Me acerqué con el corazón en un puño, esperando encontrar a mi salvadora. No era ella. Pero por unos segundos, creí que sí, y eso me bastó para sonreír. Quizás nunca vuelva a verla. O quizás aparezca un día cualquiera, en silencio, como lo hizo aquella noche. Con el mismo coraje. Mi madre solía decir que los milagros no hacen ruido. Y ahora lo entiendo. El mío llegó envuelto en una mirada firme, en un billete arrugado y una advertencia susurrada. No tuvo nombre ni promesas. Solo tuvo verdad. Una verdad que me salvó. Por eso, cada vez que dudo, cierro los ojos y me repito sus palabras. Váyase. No, espere. No vuelva a su mesa. He aprendido que nadie te enseña a defenderte de quien amas. Que lo más difícil no es marcharte, sino aceptar que estuviste en peligro y no lo supiste ver. Pero sobrevivir es también reconocer que eso no te hace débil, te hace humana. Y ahora que me he perdonado, puedo seguir adelante sin cargar con la vergüenza que no era mía. La culpa no era mía. Nunca lo fue. Sara y yo planeamos un viaje para cuando todo termine. Queremos volver a Salamanca, al viejo parque donde papá nos enseñó a montar en bici. Ella dice que será nuestro ritual de cierre, nuestra forma de cerrar el círculo. Yo le creo. Porque ahora los círculos no me dan miedo. Sé cuándo abrir puertas, pero sobre todo, cuándo cerrarlas para siempre. En mi nueva rutina hay silencios sanos, pasos seguros, gente nueva que no pregunta demasiado. Y por primera vez, la soledad no me asusta. Es mía, es libre, es tranquila. No hay voces que me cuestionen ni miradas que me controlen. Solo estoy yo, reconstruyéndome, poco a poco. Y cada pedazo que recupero tiene más fuerza que antes. Quizás no tenga todas las respuestas, pero tengo algo mejor, el instinto de no ignorar las señales. Esa intuición que intentaron silenciar y que ahora respeto como una aliada fiel. Si algo me incomoda, lo digo. Si algo me duele, lo enfrento. No volveré a pedir permiso para existir. Y si algún día el miedo regresa, ya sé lo que tengo que hacer, correr, gritar, pedir ayuda. Vivir. Porque merezco vivir. No sobrevivir a medias. No mendigar cariño. No justificar abusos. Merezco vivir en paz, en verdad, con amor del bueno, del que no se esconde ni controla. Y si algún día vuelvo a amar, será sin miedo, con los ojos abiertos y el corazón entero. Porque esta historia no terminó en el baño de un restaurante. Esta historia, mi historia, empieza ahora. A veces, cuando camino sola por Madrid y el viento me roza la cara, me doy cuenta de que sobrevivir no es solo escapar a tiempo, sino aprender a volver a ocupar el espacio que te arrancaron. Ya no camino encogida, ni pido perdón por existir, ni reviso el móvil con miedo a quien puede llamarme. Camino erguida, con un paso que antes no tenía, uno que sabe que estuvo a punto de desaparecer y aún así se negó a rendirse. Y en ese simple gesto, encuentro una forma nueva de libertad.
He pensado muchas veces en escribirle una carta a esa mujer del restaurante, aunque no sepa su nombre ni dónde encontrarla. Una carta que diga gracias, pero también que su gesto cambió mi destino de una manera que nunca podré explicar con suficiente justicia. Porque salvar una vida no siempre es sacar a alguien de un incendio, a veces es mirar a una desconocida y decirle la verdad que nadie más se atreve a pronunciar. Y ojalá algún día pueda decírselo en persona, que su valentía me regaló una segunda oportunidad. Y ahora, mientras me preparo para declarar en el juicio, respiro hondo y siento algo que creía perdido: serenidad. No sé qué decidirá el tribunal, ni cuánto tiempo tardará todo en resolverse, pero ya no estoy paralizada por el miedo. Porque entiendo que la justicia no es solo una sentencia, sino recuperar la voz, la vida y el futuro que alguien intentó arrebatarme. Y aunque ese capítulo oscuro siempre forme parte de mi historia, sé que ya no me define. Lo que me define es haber vuelto a existir.